Muchas gracias y un saludo a todos los que se conectaron. Yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas de un tema que para mí es importantísimo, pero sobre todo muy en mi corazón. Les platico que yo estudié ingeniería electrónica y me he dedicado siempre a estos temas de alta tecnología, desde la electrónica, del software, industrias creativas, todo esto de la postproducción audiovisual para el cine y esto. Todas estas industrias para las que me ha tocado trabajar tienen una naturaleza multicultural, global, mundial, que me encanta. Quizás les podría decir que es la parte que más me gusta y que más me ha gustado de mi trabajo. Claro que estoy enamorado de lo que es la posibilidad de inventar cosas cuando le entras a estos temas de la ingeniería, pero el hecho de hacerlo en todo el mundo, de poder viajar, de conocer lugares, de trabajar con ingenieros, personas de todo el mundo, ha sido una de las cosas que más me han enriquecido como persona, que más he disfrutado, pero tengo que decirles que también en ciertos momentos lo he sufrido, porque no es sencillo, porque hay que aprender a hacerlo. Hace ya pues, un buen rato, unos 10 o 12 años, me tocó trabajar en la ONU en Nueva York. Y era un trabajo al que yo había, bueno, soñaba tenerlo, había trabajado por muchísimos años en llegar ahí. Finalmente lo logré. Yo pensé que llegaba con todo listo y mi cabeza muy preparada y fue una experiencia que me sobrepasó. Tenía yo un equipo de 23 personas, perdón, de 25 personas y había 23 nacionalidades diferentes en mi equipo. Y eso me llevó a meterme en este tema de una manera urgente, ¿no? Para saber cómo operar, ¿no? Pero bueno, eso me armó y lo que ya había vivido antes trabajando para Hewlett Packard, para Intel y teniendo la oportunidad de viajar y conocer muchos lugares, me fue dando tips, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en día, esto que a lo mejor hace 30 años cuando empecé yo a trabajar era una cosa rara incluso, ¿no? Tener un trabajo que te sacara a trabajar en diferentes países y con personas de otros lugares. Eh, Ahora ya no es raro, más bien lo raro es que no estés conectado internacionalmente. Entonces, lo que yo quisiera compartir con ustedes hoy, voy a compartir aquí unas imágenes en mi pantalla. Si alguien me puede más confirmar que sí se está viendo. Voy a suponer que sí. Eh, pues son algunas ideas que yo no digo que sean ciertas o las únicas, simplemente son cosas que yo he ido aprendiendo en la vida con estas experiencias y que creo que pueden ser bien interesantes. Así que voy a pedirles con esta interactividad un poquito difícil, ¿no? De llevar aquí. eh, Vamos a empezar con algo que me imagino que estaban todos ustedes preparados, ¿verdad? Vamos a tener un examen sorpresa. A ver cómo andan, cómo andamos en esta cosa. ¿Sale? Pónganse un papelito ahí, van a apuntar un número. Les pido que vean estos gestos que hacemos con la mano, personas en el mundo, y, y piensen cuántos significados saben ustedes que tienen estos gestos. ¿Sí? No, no les pido necesariamente que apunten qué significan esos gestos, más bien que apunten el número de significados, ¿no? Si alguno de estos gestos que ven aquí significan más de una cosa para ustedes, pues cuéntenlo como dos o tres o lo que sea, ¿no? Si es una sola, pues bueno, un significado, ¿sale? Les doy un segundito, ahí están, son casi todos los signos más o menos comunes, ¿no? Que usamos, que en la vida cotidiana, quizás el de abajo a la derecha no tanto, ¿sí? Eh, si pueden, apúntenme aquí en el chat de este video el número de significados que encontraron. Déjenme, mientras lo van haciendo y lo van poniendo aquí, yo voy a
a ponerles algunos de los significados que yo he ido aprendiendo que tienen estas manitas, ¿no? En el mundo. La primera, pues es en Norteamérica, donde estamos nosotros, en Europa, este signo es ok, ¿no? Y suena muy bien. Bueno, hace algunos años que me tocó estar en concreto en Turquía, yo tontamente pues, hice este gesto y me metí en una bronca. Porque este gesto en Turquía y en otros países, como ven ahí, es una forma de referirse a una persona como homosexual, pero de manera negativa, ¿no? De hecho, el signo significa ano, ¿no? En otros lugares como Túnez o como Francia, simplemente significa cero, o es una forma de decir lo que me está diciendo no tiene valor, ¿no? En Japón, y esto me pasó la primera vez que fui, es un signo para hablar de dinero, de decir dinero o de decir monedas, ¿no? Entonces imagínense que ustedes hacen este gesto, ¿no? Pues podría tener una implicación completamente diferente. Entonces, bueno, este gesto de aquí ya nada más lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 significados, ¿no? Este siempre me llamó mucho la atención. Si ustedes muestran su mano en forma de B, pero mostrando no la palma de la mano, sino la parte de atrás. Aquí en México nosotros lo entendemos como en Alemania, por ejemplo, como un signo de victoria, ¿no? Sin embargo, en Francia, ese mismo gesto significa paz. En Reino Unido y otros lugares es una mentada de madre, ¿no? En Estados Unidos a lo mejor no significa más que dos, ¿verdad? Esto último es un chiste muy tonto, ¿no? En la Roma antigua significaría 5 cervezas, por favor. Pero imagínense que están ustedes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hay soldados alemanes, franceses y ingleses en un campo de batalla, esta misma señal que para alguien significa paz, para otros es una mental madre, ¿no? Y para otros es victoria. Fíjense nada más qué diferente, ¿no? Moverte a otros lugares del mundo, esta señal, ¿no? Que para nosotros significa 5 o alto, en Grecia o en Turquía es la forma en la que dice alguien se vaya al demonio, ¿no? Esta señal, me encantó porque en un periodo más o menos corto de tiempo me tocó viajar a varios lugares. Primero me acuerdo de haber ido a Brasil, donde se me hizo muy chistoso que esta seña significa flaco, que estás muy flaco, ¿no? Pero resulta que en países del Mediterráneo esto significa tener un pene pequeño, ¿no? En Japón significa mujer, ¿no? Eh, es un gesto bien peligroso de hacer, ¿no? Porque no es lo mismo decirle a alguien que está flaco a decirle que tiene un pene pequeño, ¿no? Es completamente diferente, ¿no? O algo muy neutro, como en Japón, decir que es una mujer, ¿no? Este gesto, que para nosotros, para muchos, significa dame un aventón o todo está bien o ok, ¿no? En Japón es un gesto como el anterior, que significa hombre, ¿no? El dedo chiquito mujer, el dedo gordo hombre. ¿Será porque así somos? Los hombres somos más gorditos que las mujeres, no lo sé. Pero no es lo mismo pedir un aventón que decir en Grecia este mismo gesto, pero moviendo el dedo para arriba, es una mentada de madre en Grecia, ¿sí? En Australia también es algo así como decirle a alguien, siéntate en esto, con toda la implicación que ustedes ya me entendieron, ¿verdad? Este signo rarísimo, que yo nunca lo había visto, significa en Hawái a pasarla bien, ¿no? En Holanda significa quieres un trago, que si lo piensan es más o menos lo mismo, ¿no? Es una invitación a pasarla bien. Entonces, a ver, ¿qué numeritos les dieron? Aquí estoy viendo algunos, ¿no? Si te dio un número de 25 a 30, esto significa que eres una persona que ha viajado mucho, que eres muy sensible a estas diferencias culturales, en general una persona con una fuerte capacidad de interacción multicultural, ¿no? Si te dio un número menor a 25,
es una persona normal. Eh, Perdón por la broma, pero es que pues realmente es bien difícil, si no imposible, ser un experto en estos temas, ¿no? Y aprender de estos temas toma muchos viajes, muchas lecturas, mucha preparación, mucha conversación, ¿no? Pero es algo con lo que no nacemos y acostumbrados a vivir en nuestra cultura, tenemos unos códigos que entendemos muy bien y hay muchos otros códigos en el mundo que no entendemos muy bien, ¿no? Entonces, la verdad es que el 99% de nosotros no tiene este conocimiento y por lo tanto lo tenemos que desarrollar, ¿no? Vean esta foto y piensen qué está mal. Aquí alguien está haciendo algo, de hecho, bastante grosero, ¿no? Bastante mal hecho. No sé si esto a lo mejor a muchos de nosotros no nos dice mucho, porque quizás la clave de esta foto está en este compañero que es de Medio Oriente, ¿no? De algún país donde a lo mejor se habla árabe, ¿no? Y que tienen una cultura con estos contextos, ¿no? Del mundo árabe de Medio Oriente. Probablemente su religión sea musulmana más que cristiana o judía o alguna otra, por esta situación de vivir en esta región del mundo donde hay una mayoría, ¿no? De personas con esa religión. Fíjense, y lo pongo aquí porque me pasó en alguna ocasión y la verdad me sentí muy mal por no saber. Eh, Mostrarle la suela de un zapato a una persona de lugares del mundo es una grosería, es una falta de respeto muy grande, porque pues, es una parte sucia del cuerpo que está tocando contra el piso, contra la tierra, contra el polvo. Piénsenlo, cuando nuestros compañeros de estas religiones entran a sus lugares de culto, se quitan los zapatos y se quitan los zapatos precisamente porque esto es una cosa sucia y desagradable y grosera cuando me la enseñas, ¿no? Este amigo está muy incómodo porque el señor de corbata aquí moradita le está enseñando la suela de su zapato. Pero este señor de la corbata no está incómodo porque pues, se sienta como siempre se sentó en la vida, ¿no? Él no está queriendo decirle nada grave a este señor, ¿no? El que está de espaldas, a nosotros, que está ahí, yo lo veo muy tranquilo, también no está consciente de que aquí hay una convención cultural que ellos dos no entienden y que a la persona con esta ropa blanca le está afectando mucho, lo está poniendo muy incómodo, ¿no? ¿De qué se trata? O sea, esta capacidad multicultural de operar en un mundo con culturas diferentes, con estilos diferentes, se trata un poco como esta figura que está aquí, ¿no? De saber escuchar, ¿no? De saber ver, de saber entender con detalle esas diferencias. Si tú logras volverte una persona que puede tener la capacidad de comunicar respeto, fíjense lo que estoy diciendo aquí, no me refiero a comunicarse con respeto, estoy diciendo comunicar respeto. O sea, mi punto de partida es que tu contexto cultural y el mío son igualmente valiosos. Si tú adquieres la capacidad de no hacer juicios inmediatos antes de entender, de preguntar, de pensar, ¿no? Estás acercándote a esta idea de escuchar, de ser inteligente multiculturalmente, ¿no? A esta capacidad de entender que mi conocimiento, o sea, lo que yo sé y la percepción que tengo yo de la vida es relativa, es nada más la que nosotros conocemos en este país. Y si me apuran en esta región del país, algunos de nosotros que hayamos tenido la fortuna de viajar al sureste, por ejemplo, en Campeche o en Yucatán, nos hemos encontrado cosas que nos resultan hasta extrañas, ¿no? Y estamos hablando del mismo país. La capacidad de mostrar empatía es fundamental en esta interacción multicultural. Creo que no hay un tema más importante que este. Con base en esa empatía, la capacidad de ser flexible, porque hay que ser flexible para entender que otra persona ve la vida de manera diferente a como yo la veo, ¿no? Este que sigue les dará un poco de risa, pero es mi coco todos los días. Yo trabajo para Amdocs. Amdocs es una empresa de tecnología. Hacemos el software con el que operan las empresas telefónicas del mundo.
por lo tanto, pues hay compañeros de todos los países, pero el corporativo está en Israel. Y la cultura de Israel, que es muy diferente a la nuestra, no trae esto. O sea, interrumpirse mientras hablamos es parte de la comunicación normal, ¿no? Pero a nosotros no nos choca, nos rechoca, ¿no? Y a nosotros y a la mayoría de la gente en el planeta, pero hay a quien no. Y entonces, esta capacidad de hablar por turnos es parte bien importante, ¿no? Y sobre todo, finalmente, este tema de la ambigüedad, ¿no? Saber vivir en ámbitos de ambigüedad es desarrollar esta inteligencia. Para poder, como entender mejor este concepto que les quiero compartir, me quiero meter en 2 o 3 conceptos que a lo mejor suenan muy extraños, muy académicos, muy aburridos, pero no, quiero hacerlo de una manera muy practicota, ¿no? Hay una cosa que me enseñó una amiga psicóloga que le llaman falacia nominal. Este es un nombre raro para una cosa muy sencilla. En términos generales creemos que cuando nosotros le podemos dar un nombre a algo o le damos una etiqueta a algo, entonces ya entendemos todo el concepto, lo que hay detrás, ¿no? Porque la etiqueta explica el concepto. Y esto normalmente no es cierto, casi nunca es cierto, ¿no? Ponerle nombre a algo no significa que ya todo el mundo lo va a entender. Déjenme usar un ejemplo bien bobo también de la experiencia. Yo soy ingeniero, una amiga muy querida que se llama Carla hace muchísimos años, me preguntó por cómo entendía yo este concepto de energía. Y yo le contesté como ingeniero, le dije, pues la integral de la potencia contra el tiempo, ¿no? Resulta que ella es una persona que sigue este tema de los horóscopos y muchas cosas esotéricas, y entonces ella me vio con cara de qué locura estás diciendo y me dijo una definición como de día y medio, ¿no? De que la energía pues es esta composición del cosmos que conecta a todas las entidades vivas y nos hace integrarnos en esfuerzos que construyen, ¿sí? Fíjense cómo la misma palabra, ¿no? Energía, pues dependiendo de tu contexto, tiene un significado completamente diferente, ¿no? Yo ingeniero pensar una cosa, ella interesada en estos temas otra. No basta con ponerle un nombre a las cosas, hay que explicarlas. Segundo concepto, esto lo conocemos todos, ¿eh? Nomás quiero traerlo aquí para juntarlos. La inteligencia esta del coeficiente intelectual, la que cuando sale muy alta todo el mundo dice es un genio, etcétera, es una de muchas inteligencias. Y de hecho no es la inteligencia que hace a las personas más exitosas en la vida. Cuando hablar de exitoso tiene que ver con algo más holístico, ¿no? Más global. De hecho, la inteligencia emocional tiene mucho más efecto en la felicidad, en alcanzar metas personales complejas, altas. Es un tipo de inteligencia que tiene mucha más fuerza hacia la interacción, ¿no? Porque está enfocada en la capacidad de ver sentimientos y emociones, los tuyos y los de otro, ¿no? Y el poder ver los sentimientos y las emociones, no nomás los datos, eso guía nuestras acciones, nos hace hablar, nos hace hacer cosas, ¿no? Que son más o menos delicadas y elegantes hacia la gente. La inteligencia emocional, como no poner estas falacias nominales, son importantísimas, ¿no? Hay otro tipo de inteligencia. Esta inteligencia de relacionamiento es la que ustedes ven en esas personas que conocen. A lo mejor son ustedes así, ¿eh? Pero, pero la mayoría de nosotros no lo somos tanto y conocemos a alguien que es el que llega a una fiesta donde no conoce a nadie y 20 minutos después ya es el centro de la conversación, el que está contando los chistes y el que está parado en el medio de la sala y todos alrededor escuchándolo y riéndose y haciendo todo, ¿no? Alrededor de él. Esa es una habilidad que surge de una inteligencia específica que se puede desarrollar y que hace que algunos puedan hacer relaciones interpersonales y socializar de mejor manera. Esta inteligencia de relacionamiento es de hecho la que usas cuando te enamoras, cuando te haces de una novia o de un novio, cuando te casas, cuando haces una relación de este tipo. Hay quienes parece que son mejores en el amor que otros y es que tienen
más inteligencia de relacionamiento que otros. Y fíjense que no tiene que ver con que ames más o ames menos, sino con que sepas qué hacer, ¿no? Con ese amor que sientes hacia otra persona. O este amor que sientes hacia un grupo, una sociedad, el planeta, ¿no? Eso te hace influenciar de maneras diferentes, más sanas, y relacionarte de mejor manera con otros. Esta inteligencia, como las anteriores, se desarrolla, ¿no? Y hay una última que quiero poner aquí, que se le llama inteligencia etnocéntrica, que es básicamente una capacidad que tenemos, unos más, otros menos, de ser conscientes de esas diferencias que hay entre culturas. Relatividad cultural, dice aquí la definición, ¿no? Básicamente es la capacidad de entender esas diferencias y porque las entiendes, poder comunicarte con lo que quieres decir de la manera correcta, de manera que quien te escucha, primero te entiende y segundo se siente cómodo hablando contigo. Piénsenlo, conocen a alguien que es muy bueno para esto. Lo es de manera natural, quizás, pero no es en todos los casos. Más bien esta inteligencia etnocéntrica se desarrolla. ¿Quién la desarrolla muchísimo? Las personas que ustedes conocen que son, por ejemplo, no sé, hijos de diplomáticos, ¿no? Que vivieron su infancia en 4 o 5 países diferentes. A nadie les sorprenderá que resultan muy inteligentes en esta dimensión, ¿no? Pero también alguien que lee mucho y que le interesan estas cosas y que se apasiona y aprende y habla y cuando encuentra un extranjero, pues se busca hacer una conversación y volverse amigos porque esto le atrae, ¿no? Entonces, hay que desarrollar estas capacidades y estas inteligencias, ¿no? Y yo les quiero contar una historia de mi vida actual de los últimos 5 años en Amdocs. Somos un grupo de ingenieros, así ñoños como nos conocen, que nos encanta la ingeniería y los datos y las matemáticas y todo esto. Viajamos muchísimo por lo que implica nuestro trabajo. Tenemos muchos compañeros aquí en la oficina de muchos países diferentes. Eh, Todo eso está padrísimo. Pero el problema es que hay una parte que no está padrísima y es que se genera mucho conflicto en el día a día. Hoy, 5 años después, un poquito menos, pero al principio, no les cuento la de broncas que tuvimos, ¿no? Les comparto una anécdota para que me entiendan de lo que quiero hablar. Estábamos con muy poco tiempo de haber arrancado este grupo de trabajo, ¿no? La empresa. Y un par de compañeros mexicanos llegan a mi oficina y me dicen hasta con mucha pena, oye, tenemos un tema contigo y te queremos decir que, híjoles, pues nuestros compañeros de India que están aquí, pues huelen mal, ¿no? Y la verdad es que es incómodo y yo les pregunté, a ver, pero ayúdame a entender a qué te refieres cuando dices que huelen mal, ¿no? ¿Por qué lo dices? Ayúdame a entender. Ya me explicaron, pues es que fíjate que pasa esto y lo que ya se imagina. Entonces yo les dije, gracias, pues déjenme ver cómo atendemos esto y mañana los busco. En la tarde de ese mismo día, 2 compañeros indios que acababan de llegar a México, que estaban muy contentos de su movimiento y de lo que venía, llegaron a mi oficina y me dijeron, oye, ¿te podemos robar un minuto? Porque tenemos algo que comentarte, pero pues es delicado y nos da pena. Sí, díganme de qué se trata. Dicen, es que fíjate que no me lo tomes a mal, pero es que estamos un poco incómodos porque nuestros compañeros mexicanos huelen mal. Y yo dije, ah, caray, a ver, explícame a qué te refieres cuando dices que huelen mal. Y ya empezaron a decir, los primeros, mis compañeros mexicanos me hablaron de que sus compañeros indios llegaban a la oficina, se quitaban los zapatos, salían a comer y llegaban oliendo, no como si hubieran comido, sino si se hubieran echado un clavado ahí a la olla, ¿verdad? A nadar. Pero mis compañeros de India decían, los mexicanos huelen a sustancias tóxicas y eso es peligroso y eso nos va a hacer daño. Y se referían al jabón, al champú, al perfume, al desodorante, a ese tipo de cosas, ¿no? Fíjense cómo la misma cosa tiene 2 visiones tan diferentes, ¿no? Y yo recibí en el mismo día 2 quejas sobre lo mismo, ¿no? Entonces me puse a pensar, bueno, ¿por qué será? Y encontré este modelito donde dicen, a ver, las culturas se pueden medir por muchos aspectos, pero estos 5 parecen ser los más fuertes. Hay culturas que son de mucha independencia, ¿no? Cada persona por sí misma, tomando decisiones propias, etc.
Hay otras que no, que son más interdependientes, que necesitan del consenso, de que todo mundo participe y esté de acuerdo, etcétera. En el siguiente punto, hay culturas donde la jerarquía es importantísima y se respeta como todo, ¿no? Y hay otras donde no, son más horizontales. El tercer punto nos muestra que hay culturas donde se pueden tomar riesgos muy fuertes sin tener ninguna bronca, ¿no? Y otras culturas donde simplemente no lo pueden hacer. El riesgo molesta, preocupa, la certidumbre es lo que buscamos. Este penúltimo es fuertísimo. Hay culturas con comunicaciones muy directas, así al grano, ¿no? Directo, sin preámbulos ni nada. Y hay otras de comunicación muy indirecta, más cuidadosa, ¿no? Y por último, hay culturas que están enfocadas en la tarea, en lo que hay que hacer, y hay otras que están enfocadas más bien en construyamos una relación entre las personas. Ok, si ustedes como yo ya entendieron esto, yo me hice un mapita aquí con la ayuda de una herramienta bien padre que me compartieron, y decía aquí, a ver, fíjate como la cultura israelí es muy independiente, es quizás la más igualitaria que hay en el planeta, no tienen broncas en general con el riesgo, tomar riesgos. No conozco a nadie que te hable más duro, más seco, más de frente en el mundo, ¿eh? Y están enfocados en la tarea. Pero si hago el mismo ejercicio para mis compañeros de India, fíjense dónde andan interdependientes, ¿no? Es el grupo, es el equipo, es la jerarquía, ¿no? Ellos pueden estar completamente en contra de lo que su jefe dice, pero es su jefe. Y por haberlo dicho, ellos no se darán nunca un permiso de decir no estoy de acuerdo con eso. Les cuesta mucho trabajo tomar riesgos. Su comunicación es súper indirecta, ¿no? No te hablan así directamente al chile, como decimos en México, y están mucho más enfocados en el tema de la relación personal en lugar de la tarea nada más, ¿no? Pues claro que estas dos culturas no amarran naturalmente, ¿no? Si yo analizo la cultura de Estados Unidos, porque tenemos también muchos compañeros de Estados Unidos, se parecen mucho a mis compañeros de Israel y no les tengo que decir, pues claro que la relación es más fácil entre ellos, se entienden más rápido, se alían de manera más natural. Por último, dije, a ver, ¿y dónde andaremos nosotros? Pues pácatelas, ¿no? Que estamos más o menos a la mitad, ni con unos ni con otros. Y esto me ayudó a entender que con excepción de esto último de que estamos enfocados a la relación y no a la tarea, y en eso coincidimos con los compañeros de India, pues sí, nos vemos como bichos raros en la oficina todo el día, porque tenemos una forma de hablar muy diferente y tenemos una forma de relacionarnos muy diferente y de ver las jerarquías, ¿no? Porque las vemos desde estos dos situaciones, ¿no? El etnocentrismo, qué palabras tan horribles escogí, pero el etnocentrismo no es más que esta cosa que nos pasa de ver la vida desde nuestro contexto, ¿no? Eso no es malo, de ninguna manera, es simplemente natural, ¿no? Yo nací en México, he vivido con este contexto y entonces entiendo las cosas de acuerdo a esta cultura. Cuando yo veo calaveras y gente tomando y riéndose y comiendo en los panteones en noviembre, para mí es perfectamente natural, es muy atractivo y divertido. Para mi jefe que es ruso y la primera vez que vino a México vino en ese momento, y le tocó verlo, no podía con la idea. Le dolía la panza, me decía, ¿no? Porque el etnocentrismo nos deja ver las cosas desde nuestro contexto, ¿no? Pero se puede salir de ahí. El otro tema es que tendemos a hacer estereotipos, ¿no? Y decir es que todos los alemanes son aburridos, serios y nunca se han reído, ¿no? Todos los brasileños bailan samba de manera increíble y tocan la guitarra y hacen, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Como no todos los mexicanos somos optimistas o todos los turcos son pesimistas. Estos estereotipos vuelven bien complicado la relación entre las culturas porque nos vemos de colores diferentes, ¿no? Es como si fuera este iceberg, ¿no? El problema es que hay una pequeña parte que se ve y hay una parte bastante más grande que es la que no se ve. Cuando
nosotros vemos a otras culturas de manera muy clara, si los vemos vestidos de naranja y con estas ropas de estas telas sueltas y eso, pues ya nos dice este amigo ha de ser de Tíbet o una cosa así, ¿no? Si lo vemos con 8,000 chamarras y eso, pues obviamente debe ser de algún lugar frío, ¿verdad? El lenguaje, la arquitectura, estas diferencias externas, el color de nuestra piel, en fin, son cosas que nos dan información. Estas se pueden ver muy fácil. En estas está basada nuestra primera interacción. Pero los supuestos básicos de una cultura, ¿no? Lo que creemos sobre el mundo físico y el mundo espiritual, nuestro concepto de la belleza y la estética, son cosas mucho más profundas que están medio en la superficie, se alcanzan a ver, ¿no? Déjenme les pongo un ejemplo también muy bobo. Si me preguntan un deporte muy sajón, ¿no? Yo les digo el fútbol americano. Tiene más árbitros y referees que jugadores en la cancha. Tiene un objetivo perfectamente claro. Hay que moverse al otro lado de la cancha y cruzar esa rayita, ¿no? Hay un libro de reglas grueso, gordo, que todo el mundo conoce y todo el mundo sigue, ¿no? ¿Cuál sería un deporte muy latino, ¿no? Los toros. Es un deporte que no tiene objetivo, ¿no? Estrictamente hablando no tiene reglas porque a veces romper la regla hace que te lleves las dos orejas y el rabo, ¿no? Y a veces no cumplirlo es que te abuchen, ¿no? El objetivo es la belleza del momento y la emoción, ¿no? Y eso surge de nuestros conceptos de belleza, de estética, ¿no? Nuestros supuestos básicos. Todos estos temas que ven aquí, por ejemplo, cómo entendemos la amistad, cómo nos conducimos ante diferentes sexos, ¿no? Sociedades son más espirituales o menos, la actitud que tenemos hacia el trabajo, cómo vemos a los extranjeros. Hay culturas que prácticamente no ven extranjeros, ¿no? Y otras que son muy diferentes. La comunicación, ahí es donde está el asunto. Esa parte grande del iceberg, debajo de la superficie del agua, es donde tú te tienes que meter, ¿no? Es donde tienes que observar, donde tienes que encontrar esas diferencias y entender cómo te relacionas tú. Esto me lo compartieron hace muchos años, me dio mucha risa, pero luego se me hizo tan fuerte, tan claro. Yo no lo sabía, pero los gatos tienen estos gestos para decir cómo está su estado de ánimo, ¿no? Si están asustados o si están curiosos o nerviosos, ¿no? O estos verdes, ¿no? Si la cola está arriba, seamos amigos. Si está así como muy arriba, me alegro de verte. Si se está moviendo, estoy loco por ti, ¿no? Así se comunican los gatos. Ese es su contexto cultural, ¿no? Si me permiten usar la palabra aquí. Ahora pensemos en los perros, ¿no? Cuando el perro sube la cola y la mueve a la derecha, sí, habla de que está contento. Pero si la mueve a la izquierda, habla de miedo y de negatividad. Este gato que está con la cola arriba porque quiere ser amigo de este perrito, está muy feliz de verlo, es más, está loco por él, ve que levanta la cola hacia la izquierda y dice, él también quiere ser mi amigo, se alegra de verme y está loco por mí. Entonces corre hacia el perro para abrazarlo y amarlo, ¿verdad? Pero lo que el perro ve es, él ya estaba con miedo y con negatividad, ¿no? Y no solo eso, sino que ve a un animal diferente corriendo hacia él, pues lo quiere atacar, lo quiere morder, lo quiere matar, ¿no? Y entonces el resultado de ese encuentro es una batalla donde va a haber sangre, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Los contextos de comunicación, de contextos culturales son diferentes, por lo tanto la comunicación es diferente. Si tú eres gato, necesitas aprender a hablar perro, y si eres perro, necesitas aprender a hablar gato, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Yo me acuerdo en un primer viaje que me tocó hacer a Japón que vi esto, me quedé en shock. Dije, ¿cómo es posible? Qué desvergonzados. Estamos trabajando y se quedaron dormidos. Bueno, en Japón, esto es una cosa que se ve no solo bien, sino muy bien. Porque, fíjense en esto, solamente el que trabaja durisísimo está tan cansado como para quedarse dormido en el lugar del trabajo.
Los flojos no trabajan tan duro, así que no les da sueño. Qué locura, ¿no? A mí no me entraba la idea, después de que me lo explicaron, medio lo entendí. Luego observaba y veía cómo los veían con respeto, ¿no? Con admiración, y decía, wow, qué diferente forma de ver la vida. Tengo una amiga nicaragüense, no es ella, esta foto la busqué en internet, que me llamó la atención porque cuando nosotros señalamos algo, cuando estamos con amigos, con la familia, lo hacemos con el dedo, ¿no? Decimos, mira eso. Los nicaragüenses tienen un gesto padrísimo en el que señalan con la boca, así como le está haciendo esta chica. La primera vez que yo lo vi, pues no lo entendí, ¿no? Es más, me pareció que me estaban coqueteando, para serles honestos, ¿no? Y no, simplemente estaba haciendo un gesto que en su cultura y su contexto significa, mira eso de allá, ¿no? Y si eso de allá se está moviendo, imagínense los labios de esta chica moviéndose de izquierda a derecha para decir, me refiero a eso. Es un gesto hasta bonito, pero yo no lo conocía. Cuando lo conoces, tu postura es diferente, no juzgas, ¿no? Trabajaba también yo mucho cuando estaba en Hewlett Packard con alemanes. Y me di cuenta muy rápidamente que algo aceptable es alzar la voz en la oficina. Y se ve muy mal llegar a una fiesta a la que te invitaron a la casa de alguien después de la hora citada. Y yo pensaba, es exactamente lo contrario a la etiqueta en México. Es de hecho muy mal visto, ¿no? Alzar la voz en la oficina. También es muy mal visto llegar a tiempo a una fiesta, ¿no? De veras lo vemos mal. Si tú entiendes estas normas y tabús, estás un pasito adelante, ¿no? Las formas son todo. Este es un caso real. No la foto la tomé para explicar qué fue lo que me pasó en el trabajo, ¿no? Este es el texto que mandó una persona que era mi jefe, también hace muchos años, ¿no? Mi jefe era mexicano y tenía yo poco de haber entrado, no nos conocíamos mucho, y me puso así, por medio del presente correo, y con el gusto de saludarle, me dirijo a usted de la forma más respetuosa para solicitar la elaboración de análisis de mercado a la brevedad de ser posible el día viernes a las 2 de la tarde. Un poquito después me llegó este mensaje del jefe de mi jefe, que por cierto, alemán, que decía, necesito el análisis del mercado el viernes a las 2. Yo me acuerdo lo que sentí en la panza. El primero me llevó a decir, tengo que hacer algo, ya entendí qué es, le voy a contestar a mi jefe antes del viernes para que esté contento y todo salga bien. El segundo mensaje me hizo sentir regañado y pensar que algo se había roto, que algo yo no había hecho que debí de haber hecho, y que estaba tan cansado de mí, el jefe de mi jefe, que me habló en este tono, ¿no? 2 o 3 días después, en una junta donde estaban los dos, yo saqué el tema, y los dos se rieron y cada quien me dijo desde su contexto, no, pues es que yo te dije, necesito el análisis de mercado el viernes a las 2 porque lo necesito a las 2. Y si tú me contestabas, oye, no puedo, te lo entrego el siguiente miércoles, perfecto, ¿no? El canal y la forma está ligado a la cultura, ¿no? Hay que entender la cultura y hay que adaptar nuestro lenguaje. Yo hablo como el lenguaje de la izquierda cuando, por ejemplo, estoy en medios de mi trabajo que tienen que ver con gobierno. Este es el código, ¿no? Pero cuando hablo con mis jefes en Israel, uso el lenguaje de la derecha, porque el de la izquierda no lo toleran, les molesta, ¿no? Un amigo alemán que vive aquí, Mark Richter, me pasó esta lámina que me encantó. Cuando llegó a México, pues igual, ¿no? No entendía bien cómo estaba la cosa y me dijo, cuando entendí la forma de hablar con un mexicano en el trabajo, mi vida cambió. Y mi técnica se llama la de más menos más. Yo le dije, ¿cómo está eso, Mark? A ver, platícame. Y sí, mira, bien fácil. Primero le dices a José, estableciendo esta relación positiva, estuviste muy bien preparado en tu presentación y se nota que investigaste y pusiste datos buenos y todo. Luego es que pasas a la parte negativa y ya le das la retroalimentación. Pon cuidado, ¿no?
Sin embargo, te alargaste un poquitín, ¿no? Tu lenguaje, lo puedes mejorar un poco. Yo te voy a recomendar a lo mejor que tengas un poquito más de cuidado en tu lenguaje, más breve. Pero no puedes acabar aquí. Tienes que acabar con una postura positiva de confirmar tu relación con él. Así que termina siendo, pero no tengo la menor duda que la próxima vez esto va a salir de maravilla porque pues, te conozco. Tú no dejas nada afuera y siempre que hablamos de estos temas, tú mejoras, corriges. Él llegaba y decía, a ver, tu presentación fue larga y aburrida. Pues la gente se iba de ahí a llorar en un rincón, ¿no? Como la muñeca fea. Y entonces no pasaba nada. Y él decía, no entiendo qué pasó, ¿no? Si yo lo hice bien y por su bien, ¿no? Así que se trata de entender que vivimos en un planeta que se ha vuelto muy chiquito, ¿no? Donde hay una cultura local que importa y importa muchísimo, por todo lo que les acabo de decir, pero que además esos estereotipos que son bien peligrosos no explican todo, porque cada persona es diferente. Y tu cultura personal tiene que ver no nomás con el país o la región donde estuviste, sino las decisiones que has tomado en tu vida y tu familia y otras cosas, ¿no? Esa cultura personal y la cultura local te empiezan a formar como persona. Y tú operas en un ámbito de trabajo, si estás en la escuela, en una escuela, o estás trabajando en una oficina o en una fábrica, donde hay otra cultura que es diferente a la cultura local y que es diferente a tu cultura personal. Vamos a llamarle cultura corporativa. Ese espacio donde se intersectan esas tres culturas, eres tú. Pero igual que tú, ese espacio de intersección de cualquier otra persona con la que interactúas en el mundo es él o ella, ¿no? Y para tener la mejor relación posible, deberías de tener muy buenas pistas de cómo es su cultura local, de cómo es su cultura corporativa y en la medida de lo posible, cómo es su cultura personal, ¿no? Y eso, pues a lo mejor los lleva a pensar, bueno, ¿cómo se le hace, no? No es tan difícil. Yo digo que primero, básicamente es un tema de abrir la cabezota, ¿no? Porque una interacción intercultural puede ser muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Con una mente cerrada, eso te va a poner incómodo a ti y por consecuencia al otro o a los otros, ¿no? Entonces, abre la mente, llega con una mente abierta diciendo, a ver, ¿qué aprendo aquí, no? Y no hagas juicios. No hagas juicios a priori. Si tú vas a China y ves gente escupiendo y a ti te asquea y todo eso, perdón, pero estás haciendo un juicio. Sí, en tu contexto es muy desagradable y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero allá no lo es. Entonces, no hagas el juicio así de entrada, ¿no? Mejor date la oportunidad de entender por qué, ¿no? Pasa eso, ¿no? Considera entonces que hay una interpretación diferente de lo que tú estás viendo que está pasando, de lo que crees que está pasando, ¿no? O sea, si tú lo vieras desde otra cultura diferente, tú mismo lo verías de manera diferente, ¿no? Tendrías una interpretación diferente. Muy probablemente eso puede estar pasando con otra persona. ¿Cómo se le hace para verlo desde otra cultura si yo nomás tengo la mía? Bueno, pues ampliando tu inteligencia de relacionamiento e intercultural, educándote, formándote, aprendiendo, estudiando. El otro tema que les quiero compartir es, no basta con decir lo que quieres decir, sino la razón por la que estás diciendo esto. Dicho de otra manera, tus intenciones. Esto es ser el peor jugador de póker del mundo, ¿no? O sea, lo que tú no haces en un juego de póker es explicar por qué estás blofeando si estás blofeando. Es más, o sea, nunca dices estás blofeando. Bueno, en la interacción intercultural es lo contrario al póker. Hay que decir cuáles son tus intenciones. Hay que llegar con las cartas volteadas. Cuando tú lo haces de manera inteligente, abierta, respetuosa y generosa, todo mundo lo toma bien, ¿no? Entonces, preocúpate por asegurarte que estás preguntando lo que quieres preguntar o estás diciendo lo que quieres decir, pero también compartes con el otro la razón por la que lo estás preguntando. Y piensa cómo es que puedes modificar tu comportamiento, ¿no? Para que el otro se sienta cómodo. El ejemplo que les di hace ratito es perfecto para mí. Si yo llego a mi corporativo en Israel
y les digo, muy buenas tardes a todos, estoy muy contento de estar aquí. Quisiera yo ver si fuera posible, pero solamente si no les genera un problema que se considerara, pero de verdad créanme que no quiero empujar a nadie, pero para analizar, bueno, todavía no he llegado al tema y la gente ya se salió del cuarto, ¿no? No están cómodos porque eso no lo toleran. Entonces, si yo sé que estoy en Israel y los códigos culturales ahí son diferentes, llego a decirles, oigan, vengo a pedirles que cambiemos la estrategia porque traigo información que les quiero compartir, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, puntos, ¿no? Pero si estoy en Guadalajara, mi lenguaje va a ser diferente. Al inicio de una junta, aquí voy a darme el tiempo de preguntar cómo van, cómo los trata el COVID, ¿no? Híjoles, qué pesado tanto tiempo aquí, ¿verdad? En Alemania no lo haría. En fin, tu cambio de comportamiento consciente, pensando en el otro, es clave para interactuar efectivamente, ¿no? Infórmate de cómo interactúan otras personas. No vayas a Medio Oriente y saludes a una mujer, si eres hombre o si eres mujer, ¿no? No es correcto, no está bien, en ese contexto tú estás fuera de lugar, ¿no? Si eres una persona de India y vienes a trabajar a Guadalajara, pues no te quitas los zapatos en la oficina. Allá sí, aquí no. Y mi abuelo decía, el que llega saluda, ¿no? Eh, hay que saber dónde estás. Informarte te permite interactuar de manera correcta, ¿verdad? Entonces, quería yo compartir estas ideas así para... esto no es un análisis completo ni es una cosa académica. eh, es una serie de cosas que la vida pues me ha ido dando, ¿verdad? Y que yo les comparto aquí, ¿no? No tenemos opción, digo yo, el que no tenga inteligencia multicultural, el que no pueda trabajar en un mundo así, tan chiquito, donde gente de todo el mundo está metida en el día a día contigo, en tu trabajo, en tus estudios, en lo que ves en la televisión, en tu diversión, etcétera, está quedándose un poco fuera, ¿no? Entonces, como cualquier otra cosa en la vida, tú tienes que desarrollar esta inteligencia. Mi invitación es a leer, a conocer, a preguntar, a conversar con gente de otras culturas, ¿no? Y llenarte de información, ¿no? Y ponerte en situaciones en donde interactúes. Y me dirás, es que yo no tengo la forma de viajar por todo el mundo. Pues a lo mejor digo en avión y eso no, porque pues sí puede ser caro en algunos casos, pero virtualmente, hoy en día, y a través de todas las herramientas que tenemos de comunicación, perdón, pero en el mismo día podemos estar en 20 países diferentes, ¿no? Constrúyete la oportunidad, disfrútala enormemente, siéntete un ciudadano del mundo y date esta inteligencia multicultural que te deje disfrutar de este planeta. Y haz el esfuerzo de salir, de viajar y de conocer otros lugares, que yo creo que es algo a lo que muchos de nosotros aspiramos y más ahorita en tiempos de estar encerraditos en casa, ¿verdad? Cierro con esto, les dejo aquí mi contacto personal para poder hablar de estos temas si les interesa y abro un poquito aquí por si hay algún comentario o alguna pregunta que quisieran exponer. Muchas gracias, Benjamín. Estuvo muy interesante, de verdad. Y talentos, como le acaba de decir Benjamín, les invito a que aprovechen el espacio de interacción, tanto de preguntas como en el chat, para que si tienen algún comentario, alguna pregunta, se la podamos hacer ahorita en vivo a Benjamín y él nos pueda responder. Estoy viendo unas notas que pusieron de Pinky Promise. Esa se la voy a agregar a mi presentación. Es cierto. Se referían a la del dedo así chiquito, ¿verdad? Sí, creo que es esa. Perfecto, Benjamín. Igual también si nos quieres compartir en lo que se animan los talentos, algún comentario final, como un consejo ya más general de todo lo que fue la charla para los talentos. Sí, miren, este mundo está lleno de extranjeros por todo. Guadalajara, si están en Guadalajara, la ciudad que me digan en México, pero está llena de extranjeros. Busquen, regálense eso. Lo van a disfrutar muchísimo.
Así que yo les invito a que hagan eso. Lean en libros y lean en Kindles y lean en computadoras y esos son viajes. Y abran la cabeza a estas nuevas ideas. Vamos haciendo más sofisticado, ¿no? Más global, más mundial. Yo les compartiría eso como una idea, picando costillas. Claro que sí, creo que fuiste muy claro. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho el espacio que nos ofreces. Muchas gracias también a Amdocs. Y Benjamín, un gusto tenerte por acá en Talent Latinoamérica. De verdad esperamos que en próximas ediciones te podamos ver también con nosotros. Y gracias, talentos, por acompañarnos en esta sesión de workshops. Gracias a todos. Ahí nos buscamos en Instagram, @AmdocsGuadalajara, para platicar de estas cosas.